Buenos días, señoritas. Buenos días. Hoy 17 de septiembre. ¿Cómo andamos? Buenos días, dice aquí en el chat. Buenos días. Eh, pues hoy 17 de septiembre vamos a empezar con la sesión de didáctica del lenguaje. Y pues de momento solamente tenemos aquí a Itzel, que ya nos está contestando por el chat. Buenos días. Jocelyn, que anda por ahí. Perla y Rebeca. Sí, mientras esperamos a sus demás compañeras, vamos a... que nos falta Giselle, Elizabeth y Miriam. Aunque aquí en su lista me aparece también esta compañera, Guadalupe, pero... ya, porque revisé en las asistencias del SAE. Revisé en las asistencias del SAE y no sé por qué, pero de repente aparecen personas que no entran. No sé si sea porque no entran o porque hay un error. Pero bueno, dime, Itzel, ¿qué pasó? Eli no se puede conectar porque creo que está trabajando. Ya le mandé mensaje Sí. y me dijo que estaba trabajando Ah, ya, y por ya, eso no ya. se había podido conectar. Entonces, un favor, si puedes volver, bueno, cuando le puedas volver a mandar mensaje, nada más coméntale que pues hable a la escuela, que se ponga de acuerdo. Recién me llegó un correo de un compañero que no ha entrado, pero que, ¿cómo se llama? Pero ya se puso de acuerdo en la escuela para lo de su calificación y va a ver las grabaciones, va a ver las clases grabadas para hacer las actividades que estamos dejando y ponerse al corriente. Entonces, a lo mejor pudiéramos pensar que fuera algo similar a lo de Eli. Sí entiendo, pero pues para que no pierda el hilo de las clases y todo, ¿no? Si me pudieras hacer favor. Sí, Gracias, Itzel, gracias. Bueno, entonces, ya entró Giselle también. Ok. Entonces, Eli, pues anda, apurada. Bueno, le voy a poner la falta porque, pues, obviamente le tengo que poner la falta, pero sí considero, la considero, no hay problema de mi parte. Nada más si va a mantener ¿cómo sería? Si va a mantener la búsqueda de acabar el semestre, pues sí, tiene que ver cómo hacerle. Y si no, pues a qué acuerdo puede llegar en la escuela. Bueno, ahora sí, regresando por acá. ¿Qué veíamos la clase pasada? ¿Qué veíamos la clase pasada? Eh, ¿Hasta dónde llegábamos la clase anterior? ¿Qué era lo que comentábamos sobre nuestros temas? ¿De qué era de lo que hablábamos? Aquí tenemos el temario, pero empezábamos a hablar de unas cuantas cosas nada más, en general. ¿Qué era eso? ¿Quién me puede decir? Gracias, Jocelyn, también ya pusiste buenos días. Adelante, Perla. Profe, buenos días. Buenos días. La clase pasada que estábamos viendo, ¿verdad? Sí, Ah, estábamos viendo, bueno, estaban comenzando sobre la película de Un milagro para Helen. ajá. ¿Cuál eran los, ay, qué eran? Los símbolos para que ella se pudiera comunicar y Ah, empezaron como que a dar ciertos puntos de la película que pues ella era una niña malcriada y pues que cuando le enseñan, bueno, ella no veía sí, y no escuchaba. Y este, y a la hora de que le enseñaban, ella se ponía como que agresiva. eh, sí. y pues era lo que estaban comunicando, estábamos viendo ese día y ya, Sí. creo. Les voy a bloquear la pantalla para que no se distraigan también, ¿eh? Porque pensé que les había puesto la película, pero miren, me equivoqué de materia, la puse en otra. Aquí está. Les voy a poner también la película a ustedes para que si la gustan volver a ver o la tengan ahí a la mano, la pueden checar de lo que dijimos, ¿no? Por cualquier cosa. No es obligatorio, pero me gusta dejarles ahí el material, por eso lo pongo en anexos. Entonces ahorita en un momento que termine la clase, les la paso también para la otra materia. Dime, Itzel, también. Gracias, gracias, Perla. Itzel, adelante. también estábamos viendo lo de qué significaban los stickers. Ándale.
no, bueno, también estábamos viendo con quiénes podíamos mandar o a quiénes se los podíamos mandar. Hay una palabra muy particular para eso que acabas de decir de a quiénes se los podíamos mandar. Y se las dije, recuerden, se las dije. Eh, pues hay que ser así, ¿cómo se dice? Propios, hay que hablar con ese lenguaje, porque pues ya vamos adelantando en su carrera, ¿no? En su formación. Entonces, usen las palabras que correspondan. ¿Cuál es esa palabra? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué palabra es? Comunicación simbólica. No, cuando me dijiste, sí, bueno, estamos hablando de la comunicación simbólica, eso sí es correcto, pero también cuando me dijiste que, que hablábamos de a quiénes se les podía mandar, ¿a qué se refiere? ¿Se acuerdan? A ver, Miriam. Profe, sería el lenguaje. El lenguaje, pero la palabra, bueno, a ver, sería pensarlo en dónde. El lenguaje pensado en dónde. ¿No le dan? A ver, aquí les voy a poner la película. A ver, ¿se acuerdan que ese dónde se refiere también a las personas, el lugar? Eso era lo que les decía. Las personas, el lugar, la situación como tal. Sobre todo eso, nada más esos dos, tres elementos serían los más importantes. ¿Sí? Y esos elementos en conjunto tienen un nombre particular. Lo hemos analizado en otras materias inclusive. Ese nombre particular es como hay que llamarlo, ¿no? Es en dónde estoy, con qué personas estoy, en qué momento, en qué fecha estoy, ¿sí? Eso forma parte de mi qué. ¿No le dan? No se acuerdan. Ay, ay, ay. A ver, vamos a ponerlo aquí. Si les dije que es... No, aquí ya no tengo. No tengo pizarra acá. Vamos a ponerlo. A ver, es lugar, ¿sí? Momento histórico, ¿vale? Personas o grupo, ¿vale? Personas o grupo social. Todo esto va a formar parte de lo que voy a llamar en una sola palabra mi contexto, ¿vale? Acuérdense bien de eso, acuérdense bien de eso. El contexto es muy importante porque con base en el contexto, partiendo del contexto, nosotros desarrollamos todo lo que viene siendo nuestra labor docente. Recuerden que incluso el hecho de pensar en el cómo voy a hacer mi clase depende del contexto. No vas a poder enseñar de la misma manera una clase de español, por ejemplo, ¿sale? En un contexto donde los niños tengan dificultades para leer de corrido, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos de una comunidad, muy probablemente pudiéramos hablar una comunidad indígena o una escuela un poquito marginada, ¿no? De esas escuelas que están incluso en precarias condiciones, ¿sale? ¿Sí? Que me hables de una escuela particular, de un Ypsilanti, por ejemplo, de un colegio Benavente, ¿no? En donde tienen otro tipo de contexto, ¿sí? Imagínate, tú piensas una escuela marginada en una zona, en una colonia, de esas que ya están alejadas del centro de la ciudad, en donde normalmente, ¿sí? Normalmente, pues tienen incluso pocos servicios, pueden tener pocos servicios. Normalmente, a lo mejor no hay calles todas pavimentadas, ¿sí? En la mayoría de los casos llega a ocurrir así.
tienen energía eléctrica, pero no tienen todos drenaje, o no todos tienen agua, o no les han acabado de poner, por ejemplo, hay unas donde incluso no llega el internet, ¿sale? Pero sí llega la Coca-Cola, eso sí. Entonces, en ese contexto, tú quieres enseñar la misma clase de español y después te vienes aquí a la periferia del centro de la ciudad de Puebla, ¿no? Sin salirte de la 31 y de la 31 y de la Diagonal Defensores, ¿no? Y de la Avenida Juárez y el Parque Ecológico, ¿sí? Así como que limitando, y entonces en casi cualquiera de las escuelas que andan por ahí, que andan en ese, y es amplio el espacio, ¿no? Porque la ciudad es amplia, casi cualquiera de las escuelas que andan por ahí es un contexto distinto, ¿sale? Y tienen también simbologías distintas. Lo que decíamos la clase pasada también era, ¿no? Lo de la coronita para los que hacen sus rayas, ¿no? De ponerle ahí la coronita, que quiere decir que, ¿no? Que es el mero mero del barrio, de la banda, ¿sale? Entonces, es importante pensar en el contexto. Entonces, que no se les olvide, el contexto es el lugar, el momento histórico, o sea, estamos hablando del año 2020, ¿sale? Estamos en el 2020, no es el mismo contexto que hablar del año 1990, por ejemplo, ¿sale? Donde ustedes creo que ni siquiera habían nacido, ¿verdad? De hablar del año 1960, de hablar del año 1940 o del año 1900, ¿no? Como el contexto, ejemplo del libro que les dejé leer, ¿no? De Lorena Wright. Entonces, el contexto es diferente. ¿Vale? Las personas también van a cambiar. ¿Con quién estás hablando? ¿Estás hablando con tu familia? ¿Estás hablando con tu grupo escolar? ¿Estás hablando con el grupo de trabajo? En el trabajo, etcétera? En este caso ahorita, nuestra compañera Eli, que está trabajando, pues ella tiene que tener cierta conducta y está determinada por ese contexto laboral en donde se encuentra hoy, ¿no? Por eso, desgraciadamente, no nos puede acompañar. Pero precisamente ese es el punto, ¿no? A lo mejor en ese lugar donde está trabajando no tiene para nada la oportunidad de al menos escuchar la clase, ¿no? A lo mejor ya no de contestarnos, ¿no? Sino de entrar y al menos escucharnos, ¿no? Pero yo sé que cuando ella vea la grabación de la clase, va a ver que todos nos acordamos de ella. Entonces, esto es importantísimo, se los recalco nuevamente, el contexto es fundamental para el trabajo de la didáctica o para el trabajo docente en cualquiera de sus áreas. Si tú no piensas en el contexto, no puedes llevar a cabo un trabajo docente de calidad, por decirlo de una manera. Vamos a borrar esto y vamos a seguir adelante. Entonces, sí, hablábamos de eso, también decíamos lo que mencionaron ustedes de los memes. Jocelyn me pone aquí los memes y los stickers. Me pone aquí la educación simbólica, sí, lo que hablábamos, y realmente era comunicación simbólica. Efectivamente, la palabra es la comunicación simbólica, es el tema, ¿no? Y dice, lo suplico la interpretación. Aquí ya no entendí, Jos, ¿por qué pusiste lo suplico la interpretación y valoración? Se te fue el dedo. ¿Qué le damos a las cosas? Es, lo simbólico, ya pusiste los asteriscos, perdón. Ya, eso también, fíjate, hace no mucho tiempo yo no sabía, o sea, yo no sé de dónde salió, la verdad. Hay cosas que no entendía yo, pero de repente me di cuenta que había quien usaba esto, ¿no? Que al escribir una palabra, por ejemplo, le ponías hola amigo, hoy vas a y no, hoy vas a comer hacia la escuela porque ya es tarde, y ya mandas este mensaje, y de repente abajo del mensaje le pones así, asterisco, correr, o como yo en este caso que le hizo así, ¿sale? Estos dos, o solo puedes poner uno, no sé, pero pones un asterisco, significan que, ¿no? Significa que donde no le entendiste, quiere decir que tienes que pensar en la palabra que te escribieron o la palabra que te causa conflicto en la oración para corregirla, ¿no? En vez de comer, pues es correr, ¿no? Hola amigo, ibas a correr hacia la escuela porque ya es tarde, ¿no? Entonces, esto es lo que acaba de escribir Joss en el chat.
me lo mandó a mí, bueno, algo semejante a esto. Pero precisamente este de aquí también implica comunicación simbólica, porque nos está explicando en el contexto, ¿sí? Dentro del contexto de lo que estás escribiendo, nos está explicando lo que debes de corregir, ¿vale? Entonces, también es otro claro ejemplo, sale por causalidad, por casualidad, pero ahí está también. Bueno, entonces vamos adelante. Y esto ya lo habíamos visto, que es la comunicación simbólica. También esto, les dije, escogimos uno de estos para explicarlo. Y tenemos por aquí, ¿no? ¿Qué símbolos utilizas? ¿Cuándo, dónde y por qué? ¿Sale? Ahora, ¿qué otra cosa veíamos aquí? Bueno, vamos a checar esta parte. Vamos a seguir de frente. Veíamos otra cosa aquí, ¿no? ¿Qué símbolos utilizas? Esto ya se los había yo preguntado. Creo que nos quedábamos con esta actividad. Entonces nos vamos a pasar para acá. Comunicación simbólica nuevamente. ¿Cuáles son los fundamentos de la comunicación simbólica? ¿Sale? Sería lo que vamos a checar a continuación. Y tenemos aquí, nos dice, mediante la comunicación, ¿sale? Simbólica, adquirimos información e ideas. Entendemos nuestras propias experiencias y las de terceros. Compartimos sentimientos y conocemos a los otros. Sin estos códigos no verbales, nada de lo mencionado podría ocurrir. A ver, dice, mediante la comunicación simbólica adquirimos información e ideas. Esto es verdad, o sea, ustedes adquieren información e ideas. Si yo les pongo ese simbolito del asterisco, están ustedes teniendo, ¿sale? Tienen ustedes una idea, adquieren información, ¿sí? ¿Están sabiendo algo más? Nada más pónganlo en el chat para que no nos compliquemos. Ponen sí, no, tal vez. Ya me perdí, asterisco, asterisco. Ando todavía saliendo de la festejación del 15 de septiembre porque hoy es 17. Dice, y como el 16 es el after, o sea, el recalentado porque after no, porque es México. Entonces, no adquieres información a través de este pequeño asterisco. A ver, dice, ¿cómo dijo es que se cortó? Yo no escuché. Ok, es la manera de interpretar las ideas mediante nuestras perspectivas. A ver, la manera de interpretar las ideas mediante nuestras perspectivas. Cuando yo utilizo este asterisco en comunicación o pensando en el hecho de la comunicación simbólica, estoy usando un pequeño símbolo para relacionar algo, ¿vale? Que no está bien explicado, que tiene algo diferente, ¿vale? Y les preguntaba, mediante la comunicación, adquieren información, ideas, entienden sus experiencias, ¿sí? Al final de cuentas, tú estás tomando una información per se, una información que de por sí vas a adquirir en un mensaje verbal, ¿vale? En un mensaje verbal en el cual te escribe alguien, ¿no? Algo, ¿vale? Pero si tú desconoces lo que quiere decir el asterisco, te puedes enterar sin demasiado conflicto, sin demasiado problema. Cuando la persona que lo utiliza, ¿sí? O te explica por qué lo utilizó o no necesariamente te lo tiene que explicar, también simplemente continúa escribiendo, tú vuelves a leer, vuelves a releer y te das cuenta que algo hay de extraño, ¿no? Y que para eso se usa. A eso me refiero con adquirir información. No es una explicación lingüística por completo. No hay algo que tengas que decir sobre. Si yo le preguntara a cada una de ustedes qué significa usar el asterisco en una conversación de WhatsApp, ¿sale? O en una conversación de Messenger, ¿sí? Cada una va a definirlo de una manera distinta, cada una va a explicar de distinta forma lo que significa, también dependiendo de su propio contexto, pero en general todos deberíamos de caer en una idea semejante, ¿sale? Itzel, ¿qué pasó? Entonces, ¿eso cómo lo ocuparíamos? ¿El asterisco?
El asterisco, no sé si ya no escuchaste, o sea, ves que cuando te escriben una conversación, y se equivocan en una palabra, ya sea que se equivoquen poniendo como yo en el ejemplo de hace ratito que puse, comer, cuando la palabra debía de ser correr, ¿sale? Porque a veces te equivocas, ¿no? O el autocorrector, ¿no? Te empiezas a escribir y como te sigues de frente, el autocorrector pone lo que quiere, ¿no? Yo siempre cuando quiero poner buen día, me pone, me pone algo, me pone otra cosa. Bueno, entonces, enseguida dentro de tu redacción, de tu, ¿cómo se llama? Cuando sigues redactando, tú le pones asterisco, ¿sí? Porque lo que se ve es la palabra comer. Esta no se ve, ¿sale? Pones asterisco y le pones correr, ¿sale? Mandas el mensaje y en el siguiente mensaje, este es un mensaje que lleva esta palabra y en el siguiente mensaje tú envías un asterisco correr o un correr con asteriscos, que quiere decir que tienes que corregir o que te equivocaste en una palabra para que quien lo está leyendo corrija o se adapte al error, ¿no? O sea, pero sería a lo mejor eso, ¿no? La palabra tal vez que pudiera describirlo, o la que estoy pensando para describirlo es esa, que la persona, que tu lector, que tu interlocutor lejano, porque es un interlocutor lejano, se adapte a el contexto de la palabra que no entienda. O sea, adapte con base en el contexto de esa palabra que no entiende y la reemplace por la palabra que tú estás indicando que fue, que corresponde y que llena la estructura coherente de la oración. ¿Sí me doy a entender? Entonces, mencionado, ¿no? En el mensaje de WhatsApp le dices, hola amigo, hoy vas a comer mucho porque ya se te hizo tarde, ¿no? Entonces, como que si dices, vas a comer mucho porque ya se te hizo tarde, no se entiende, ¿no? Suena raro. Hoy voy a comer mucho porque ya se me hizo tarde, ¿no? Pero es diferente decir, hoy vas a correr mucho porque ya se te hizo tarde. Tiene más sentido, ¿sí? Y la persona que está hablando contigo no tiene que dedicarse a escribirte, ay, perdona, no quise decir comer, perdón, maldito autocorrector. No quise decir comer, quise decir correr porque ya se te hizo tarde. O sea, no vas a escribir todo ese choricito de mensaje, sino que solamente pones una palabra con el indicativo para que el que te sigue tu conversación entienda y reemplace por su propia lógica, dentro de su propio esquema mental, de acuerdo al contenido y al contexto, ¿sale? Eso es comunicación simbólica. No lo que estamos diciendo de la palabra, no lo que estamos diciendo del error, sino estos dos elementos, ese elemento simbólico o el asterisco que utilizamos para explicar todo aquello. Entonces, la explicación de ese todo aquello es la comunicación o es el aspecto simbólico, ¿me explico? Porque todo eso se explica con dos asteriscos, con un asterisco, antes o después de la palabra error, de la palabra error corrección, ¿no? De la palabra que se va a corregir. Miren, incluso ni siquiera lo definimos tan claro, ¿no? Alguien tendría que dedicarse a definirlo y qué significa. A lo mejor si tú te metes en un blog, si lo googleas, si lo buscas en Google, alguien en un blog se habrá puesto a explicarlo, ¿sí? Alguien que se haya decidido a decir, bueno, pues significa esto, ¿no? Como por ejemplo también dentro del lenguaje verbal, lo que decíamos en algún momento en otra clase, me acuerdo, que decíamos qué significa el LOL, qué significan los diferentes simbolitos estos, o diferentes estas palabritas que usas en WhatsApp, ¿no? Que vienen del anglosajón, que está en inglés, ¿no? Etcétera. Pero pues todo esto ya no se vuelve, porque esto no es una palabra, ¿sí? Es más un símbolo. Entonces, este símbolo pues significa, ¿no? Tiene un significado, ¿vale? También dentro de la comunicación simbólica viene otra cosa aparte del lenguaje verbal. Pero vamos a continuar porque si no, ahorita debe de aparecer esto que les quiero decir. Ahora, luego,
Entonces, adquirimos información e ideas y entendemos nuestras propias experiencias. Esto con base al contexto y las de terceros, como los digo en el mensaje, compartimos sentimientos y conocemos a los otros. Sin estos códigos, nada de lo mencionado ocurre. Ajá. Por esto es importante que conozcamos los fundamentos de este tipo de comunicación, que es lo que estamos explicando, que viene desde tiempos remotos, incluso antes de desarrollar el lenguaje hablado. Y yo les puse un video, fíjense. Les puse un video. Vamos a checar si sí está el pequeño video. Ya les puse el de Helen aquí, digo, porque ya vi que ya me hice bolas. A lo mejor les voy a tener que poner asteriscos y ya no, ese no era el video, y ya entenderán cuál era. ¿Dónde está? No está por aquí. Creo que se lo puse en el siguiente tema. Lo vamos a ver en el siguiente tema. Es posible. Sí, aquí está. Este que tenemos acá. Más adelante, cuando vean este video, se van a van a tener que acordarse de esto que estoy diciendo ahora, porque este pequeño video dice lo parecido que es la música a las palabras. Aquí hay una parte en donde dice el personaje que lo presenta, ¿sale? Que el youtuber que lo presenta, pues, que hay un estudio que se hizo que no queda en claro en determinar si fue primero la música o fueron primero las palabras, porque las conexiones neuronales que usamos para entender y escuchar la música son las mismas que utilizamos para entender el lenguaje. Entonces, de ahí, regresando a esto que les digo yo, ¿sí? Desde tiempos remotos, los fundamentos de esta comunicación simbólica vienen desde tiempos remotos. Entonces, la música podría haber sido antes que las propias palabras, no entendida como un lenguaje, como el lenguaje que nosotros usamos actualmente, como un lenguaje oral, escrito, auditivo, sino solamente como un lenguaje auditivo simbólico, ¿sale? Donde, si tú escuchas, por ejemplo, ahorita si tú escuchas graves, ¿sí? Si tú escuchas sonidos graves, por ejemplo, en una banda sonora, sonidos graves son los sonidos más como que duros, ¿no? ¿Sí? Significa algo como que importante, ¿no? Algo trascendente, épico, le llaman ahora. Pero si tú escuchas sonidos agudos, como campanillas o chirrido de violín, ¿sí? Significa que hay algo que es otro tipo de alerta, ¿no? O que es algo más tierno y más infantil, ¿sí? Porque lo asociamos de esa manera, en nuestras neuronas está grabado y asociado de esa manera. Entonces, de ahí surge el lenguaje, ¿no? Entonces, probablemente las personas que tengan una voz más grave, que hablen así más fuerte, presenten dentro de su contexto automáticamente más atención, o sea, las personas alrededor de ellos les podrían prestar más atención. Y sí ocurre, ¿eh? Yo tuve un profesor que tenía la voz así, bastante grave, lo oías hablar y decías, wow, ¿no? Qué voz, ¿no? Las chicas se desvivían por su voz, pero cuando lo veían, ustedes que me conocen, pues él era más bajito que yo, un poquito más, un poquito delgado también, y medio cabezón. Entonces, no era compatible, digamos, el aspecto visual de la persona del todo con su voz, ¿no? Pero su voz era imponente, ¿vale? Entonces, ¿por qué entonces teníamos este vínculo entre lo que simbolizaba un tipo de voz grave con lo que está tratando de decir, ¿no? Si él te hablaba, ¿no? Pues te convencía prácticamente. Le ponías atención solamente cuando empezaba a hablar. ese era el punto, porque la voz le ayudaba muchísimo. Luego, entonces tenemos acá otra cosa. El ser humano, ¿sí? Siempre ha buscado comunicarse. Por ello nuestros antepasados usaban representaciones simbólicas como las pinturas rupestres que pintaban en sus cuevas, ¿no? O sea, estas pinturas rupestres no hablaban de, no era así un lenguaje por escrito, ¿vale? Y para eso también les puse aquí el otro video. ¿Sí? Aquí les dejé ¿dónde está? ¿No? Tampoco se los dejé. Ay, no. Bueno,
No, no les puse ese video, no se preocupen. Es que consideré que no era del todo necesario el signo lingüístico. Bueno, la única que lo va a ver es Rebeca, porque ella está en la otra materia y ahí sí lo puse, que es la historia de las letras. ¿Qué es la historia de las letras? Pero es que miren, nada más es esto mínimo, se los cuento aquí. No anotaban, ¿no? Se empezó a anotar, empezó a haber escritura cuneiforme, o sea, de estas de piquitos, a partir de la época de Mesopotamia donde iniciaba el comercio, porque se trataban de registrar lo que se comerciaba. Se trataba de saber qué era lo que se vendía, cuánto vendías, cuánto tenías y a quién se lo habías vendido, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a dar la escritura de determinadas palabras a través de la escritura cuneiforme, que era más que nada una escritura que se hacía con un palito. Si ustedes ven la forma del palito, imaginen el palito así, tiene una forma así. Si tú este palo lo presionas contra una tablilla de barro, la forma que vas a obtener va a ser esta que corresponde a esto y la forma, si está diagonal el palo, pues la pura punta te va a dar una forma de cuñita, ¿no? Entonces, gracias a esto, una forma de triangulito, gracias a esto se escribía en las tablillas de barro, ¿sale? Y a partir de estas letras, bueno, supongamos que estos son cada una de las cuñas que corresponden, no las puedo iluminar por el mismo mouse, ¿sale? Pero a partir de esta, a lo mejor si tú tenías dos cuñas, significaba una palabra, ¿sale? Si tú tenías así, significaba una palabra o una letra o una sílaba, ¿sale? Si tú tenías tres, significaba otra cosa, si tú tenías cuatro, significaba otra cosa. Entonces, a partir de esto se fueron creando los primeros lenguajes que registraban números y sonidos, números y palabras, para determinar qué era lo que tenías, quién eras tú, cuánto vendías, a quién le comerciabas, ¿no? Como esto se tuvo que hacer más ligero y como no se utilizaba, no se podía utilizar tablillas de barro todo el tiempo, donde tuvieras que ir grabando, además que no se podían cargar ni almacenar, se rompían y tenían muchas contras, ¿sí? Lo que se usó entonces es pasar esto a papiro, ¿sí? Al papel de los egipcios, al primer papel de los que crearon los egipcios, para con tintas y con tintas naturales, ¿no? De determinados animales y determinadas plantas, se grababa los símbolos como dibujos, ¿no? Se empezaban a grabar como dibujos, como los egipcios, ¿no? Una serpiente, la grulla, no era grulla, era cigüeña, el cuenco, ¿sale? Cuenco. Y de estos se empezaron a tomar los más importantes, los más repetidos, para empezar a crear las primeras letras, ¿vale? Aquí lo voy a poner con esto porque las primeras letras, y de estas primeras letras fueron evolucionando hasta las que conocemos actualmente. Antes no había mayúsculas y minúsculas, ahora existen por estilo, existen por alcurnia, las mayúsculas y las minúsculas, porque en algún momento de la historia las personas comenzaron a considerar que era guay, que era cool, ¿sí? Que era bien visto, que era noble inclusive, que era de clase alta el escribir con mayúsculas y después el escribir con mayúsculas y minúsculas, hasta que poco a poco se fue llegando a las representaciones que tenemos nosotros dentro del lenguaje, ¿no? Entonces, una breve y cortísima historia de esto, ¿no? Entonces, el ser humano es un ser simbólico por excelencia, ¿no? Crea, emite e interpreta signos y los organiza, ¿sí? Y sistematiza a través de los códigos. Lo primero fue esto, la creación de los signos, que es como la ilustración que tenemos aquí de la película de los Cruz, ¿sale? Y después, dice los CURP, después, a ver, ahorita leo los mensajes de los patrocinadores, y después los organizó, que fue todo el resto de la historia del lenguaje hasta los que tenemos actualmente, ¿sale? Y sistematizó a través de códigos, y entonces dijo, el famoso método de las sílabas, ¿no? Bueno, no sé si lo conozcan, pero M con la A, ¿qué dice? Ma. M con la E dice me. Y así les enseñaban antes a los niños a leer en el kinder. De hecho, así me enseñaron a mí. Entonces, esa sistematización a través de los códigos se generó a partir de esta comunicación simbólica, ¿vale? Dice, ando perdido. Dice, la manera de interpretar ideas, ajá, mediante nuestras perspectivas. Miriam dice que sí. Dice Itzel que ando perdido. ¿Por qué ando perdido, Itzel?
Después van a poner los emojis hasta en los, hasta en los cool, sí, ya entendí, porque es cool. Sí, de hecho, ahorita estaba yo viendo, antes de empezar la clase, estaba yo viendo un video del lenguaje inclusivo, hablando del feminismo, que dicen que ya no tenemos que usar todos o todas, sino más bien, ¿han escuchado de eso? ¿Qué deberíamos de usar? ¿Sí saben qué deberíamos de usar? ¿O qué dicen los inclusivistas? Me lo vamos a llamar así. Nos dijo del video y no era en esta clase. Ah, sí, ya, por eso, sí, gracias. Tienes razón. Ok. ¿Saben ustedes qué dicen los inclusivistas que deberíamos usar? Bueno, ¿qué dicen así como que es un lenguaje muy exclusivo el hablar de todos porque sería para puros hombres y todas porque sería para puras mujeres? ¿Sí? Entonces dicen ellos que deberíamos de usar la E y entonces que deberíamos de decir todes en vez de decir todos y todas. ¿Han escuchado de eso alguna vez? Déjenlo en los comentarios. ¿No han escuchado de eso alguna vez? O pónganle el micrófono, nada más es decir sí o no. No, dice Jocelyn. Sí, es para igualdad de género. Ajá, se supone que es para igualdad de género. ¿Sí? Se supone que es para igualdad de género. Pero un premio Nobel de literatura le preguntan de esto. Y lo primero que suelta es una carcajada. ¿Sí? Y después dice, una cosa es estar de acuerdo. Que yo estoy de acuerdo, él lo menciona así, él menciona que está de acuerdo. En la inclusión, en la lucha del feminismo, que tiene su fundamento, que está bien, que se requiere un cambio, ¿vale? Que hay que lograr ese cambio, ¿sí? Una cosa es esa, y otra, querer alterar el lenguaje por una mera, ¿cómo? No lo dice así, yo estoy haciendo una paráfrasis, por un mero capricho de un grupo minoritario, ¿vale? ¿Por qué? Porque el lenguaje lo crean los hablantes, y tendríamos que ser la mayoría de los hablantes quienes empezáramos a hablar de esta forma para que el lenguaje se adaptara. ¿Sí? Sí, sí, precisamente así lo dice Jocelyn. Esta del nabo se escucha feo. Exacto, se escucha feo. Hasta que se deje de escuchar feo, porque en la mayoría de la población se utilice, hasta ahí la lengua o la Real Academia de la Lengua Española es donde toma esta práctica y la convierte en una regla, ¿sale? Es decir, la Real Academia de la Lengua no es una policía del lenguaje. La Real Academia de la Lengua solamente presenta lo que es evidente para todos. Si en algún momento, hace muchos años no se usaba la palabra güey, ¿sí? No se usaba güey, ¿sí? Cuando yo era pequeñito no se usaba esa palabra, pero en menos de 20 años esa palabra tomó, en menos de 10, tomó muchísimo auge y actualmente ya se considera como que una gran cantidad de la población la utiliza y entonces es donde la Academia de la Lengua toma la significación, la redacta, la explica y la presenta como una regla o como una palabra más, una adición al idioma español, ¿vale? Así funciona el lenguaje. Entonces, ahí les iba a decir otra cosa, pero sí ando perdido, como dice Itzel. Entonces, hasta que no todos los hablantes o la gran mayoría de les hablantes, la gran mayoría de nosotros les hablantes, estemos de acuerdo, no estemes de acuerdo en usarla. O sea, es que imagínense cuántas palabras no tienen que cambiar. Nada más en esta frase, ¿sí? Hasta que no estemos de acuerdo, no se va a aplicar como una norma, ¿vale? Entonces, diría aquí, el ser humano siempre ha buscado comunicarse. Por ello, nuestros antepasados usaban representaciones simbólicas como las pinturas rupestres que pintaban en sus casas. Ajá, ¿no? Entonces, iría por ahí, ¿no? Dice Jocelyn. Y las personas que alteran las palabras también alteran la interpretación y los niños tendrían confusiones en el lenguaje, más que nada en la comunicación. Efectivamente, efectivamente. Entonces, no puedes agarrar y decir, mi ejemplo de siempre, ¿no? De mi alumno, ¿no? Que me decía, es que yo le quiero decir así, pues sí, pero el lenguaje es arbitrario. El lenguaje no vienes aquí a hacerlo porque a ti te parece bonito decirlo de esa manera,
¿sí? Esto del todes es un equivalente a decir, pues yo quiero hablar así porque, y todos me van a tener que seguir porque yo lo digo, ¿no? Porque a mí me parece y mi punto es importante, sí puede ser importante, y mi punto es lógico, sí puede ser lógico, pero si los demás no lo quieren usar, no lo van a usar, ¿sí? Así de sencillo. El lenguaje ya está establecido, ¿vale? Y no puedes llegar, es como si tú ya quisieras llegar y decir, vamos a hablar todos con la F, ¿no? Pues sí, puedes llegar y hablar todos con la F, ¿no? Y tofo dofos, y tofa dofas, y ufu mafa nofo, y afa sifi mifis mofo, F el sefer ufa mafa nofo, F o sea, puedes querer hablar así, pero estás en tu grupo. Si yo les digo, niñas, vamos a hablar todo con la F, nosotros estamos acá y lo estamos haciendo, pero si tú quieres llegar a hablar y cambiarle la F por una X, ¿no? Axi, Mixi, Mox, Moxo, no sé, entonces lo puedes querer hacer, pero eso no significa que todos lo tengan que hacer. Sí, no sé quién levantó primero la mano, si Itzel o Jocelyn, pero díganme, a ver, la que pase primero y luego la otra. Primero que hable Itzel, profe. Vale, vas Itzel. Bueno, es que iba a decir que mi mamá habla así con mis tías con F. O sea, así no sé, a lo mejor quieren decir algo que nosotras no queramos escuchar y se hablan así. Sí, de hecho, nofo, mafa, lafa. Dale. Entonces, de hecho, sí tiene cierta como complicación, ¿no? Cuando no estás acostumbrado a usarlo, ya cuando le empiezas a poner atención, dices, pues esto significa, porque tienes que poner un F y en la misma vocal en cada vocal. O sea, aquí donde es A, por ejemplo, aquí en el así mismo, aquí, dice así mismo, sería A, afa, si, fi, mi, fis, mofo. Entonces tienes que poner la F y la misma vocal complementando en cada una. Sí, con práctica se hace, ¿no? Practícalo, Itzel, y verás que sí, tú puedes agarrar y cambiar la letra, en vez de una F poner una L o una M o una G, haga, sigui, migis, mogo, ¿no? Y pues, ya haces lo mismo y tampoco te van a entender. Bueno, es probable que alguien que ya hable con la F sí, porque pues, ya está acostumbrado al contexto lingüístico. Sí, Jocelyn, ahora sí. Yo le iba a decir que, bueno, voy a tratarlo de decir en F. No, porque no te voy a entender. Ay, No, pero bueno, dilo y luego nos lo explicas. ¿No? Yobo, Sifi, Cefe, Afa, Blafan, F, algo así. F, Ajá. F. O sea, yo sé en F. También lo sé entender, o sea, sé más entenderlo que hablarlo. Ándale, ¿por qué ocurre eso, no? O sea, y aquí ya estamos hablando del lenguaje verbal, ya no estamos hablando del lenguaje simbólico. Si se fijan, ya pasamos del punto de lo simbólico al otro lenguaje. Ese mismo proceso que estamos haciendo para pasar del símbolo a un lenguaje, a otro lenguaje, es el proceso que vamos a estudiar también, que necesitamos entender para que sepamos por qué los niños hablan bien o no hablan bien, ¿sí? ¿Por qué a mi niño no le sale la R? ¿Por qué a mi niño no le sale la X? O no se come las S, ¿sale? O le pone S a lo que no lleva S, ¿sí? S es. Entonces, va más o menos por ahí. Dice, entonces, Rebeca, mala idea. Sí, no mala idea. Nofo, mafalafa, ifidefe, afa. Sale. Entonces, y más complicado de leerlo, ¿no? O sea, ni siquiera, si tú le pones acá como el mensaje que mandó Rebeca, es más complicado de leerlo. Entonces, bueno, va por ahí la idea, vámonos a lo que sigue, y entonces tenemos aquí, la ciencia que estudia los procesos de significación. Esto es importante, ¿eh? Esto es muy, muy, muy importante, porque los procesos de significación, siempre, acuérdense, es la semiótica. Cuando hablemos de significa. O sea, semiótica, pues, esta parte del semi es significado, ¿sí? Por ejemplo, está la semántica. Semántica, ¿sí? Tiene la misma palabra, el sema,
y nos habla del, ay Dios, cuando te equivocas de herramienta, del significado, ¿sale? Desde significación, no significancia, significación, ¿sale? Entonces, repito, eso es muy importante, por eso los resalto. La ciencia que estudia los procesos de significación es la semiótica, y los autores de esta corriente afirman que en la sociedad los grupos y comunidades existen por medio de la transmisión de códigos, signos y mensajes que se intercambian entre las personas. Entonces, cuando aquí en semiótica yo pongo el asterisco, estoy poniendo un código, o más bien estoy poniendo un signo dentro de un mensaje que estoy intercambiando con alguien más y le da a entender, ¿sale? Desde la perspectiva semiótica todo tiene un sentido. Ese asterisco le da un sentido y forma parte de un proceso de significación para ese pequeño asterisco en un contexto particular, ¿sí? Porque el asterisco no tiene ningún otro uso, a ver que yo recuerde, no tiene ningún otro uso en una redacción más que resaltar. Es como el puntito que tenemos acá, el puntito que marca donde inicia un párrafo de una lista, ¿sale? Este pequeño querido puntito podría ser un asterisco, solamente que se estiliza dándole la forma de bolita. Hay otros que usan la cuña, como los mesopotámicos, ¿no? Que le ponen una así, hay otros que le van a poner una palomita, ¿sí? Pero, o el asterisco de plano, ¿no? El asterisco, aquí. Entonces, el asterisco no tiene otra función en el idioma escrito, pero ahora ya le hemos dado un sentido en el idioma escrito del WhatsApp, del reino del WhatsApp, ¿sale? Entonces, estamos creando simbolismos, y cuando se amplíe todavía más, va a llegar un momento en el que la Real Academia de la Lengua Española va a decir que el uso del asterisco puede ser para el que acabo de describir en este tipo de párrafos, como el de la presentación de PowerPoint, o también para indicar que una palabra se está corrigiendo en una oración previa, o algo por ahí, ¿vale? Entonces, un pequeño ejercicio, ya para terminar. ¿Cómo se llama la manzana? Esta historia la conté también en mis otras clases, así que más o menos ya alguien, bueno, ya sobre todo Rebeca, aquí ya Rebeca que toma las 3 clases, 4 clases, 5 clases, casi todas conmigo, bueno, entonces, imagínense que estamos en la prehistoria y no tenemos lenguaje oral, ¿sí? O sea, no hay un lenguaje oral, ¿vale? ¿Cómo se comunicarían con alguien sin usar las palabras que conoces? Imagínate que tu lenguaje, tu español, que tiene un montón de palabras, que tú conoces más de 15,000 palabras en el español ahorita, ¿sí? O más de 20,000. No recuerdo exactamente cuál es la cifra, jamás me pongo a recordarla, la tengo presente, pero conoces muchísimas palabras, ¿vale? Conoces muchas, miles de miles. Entonces, imagínate que todas esas palabras dejan de existir en un momento, porque estás en la prehistoria. No tienes un lenguaje oral y alguien te presenta, o tú vas caminando, ahí vas buscando, amaneció un día muy bonito y agarras tu garrote, agarras tu piedra, te pones tu taparrabos, te pones tu piel de mamut, ¿sale? O tu piel de tigre que te regaló tu, ¿cómo se llama? Que te regaló tu pareja o que le robaste a otra tribu, ¿va? Y vas caminando y te encuentras con algo que nunca habías conocido, que es una manzana. Jamás habías visto una manzana porque pues además eres nómada, ¿no? Estás explorando, ya dejaste la caverna atrás y te encuentras con una manzana porque hacia allá va la bola de gente, ¿no? Hacia allá van los demás, ¿no? Entonces tú te topas con ese árbol y una manzana tirada, ¿sí? Y entonces, pues, ves la manzana y te das cuenta que es algo nuevo. La hueles, la limpias con tu piel de oso, con tu piel de tigre, ya es de oso, y la pruebas, le das una mordida, ¿no? O sea, sabe dulce, tiene un sabor agradable, te empieza a llenar la panza porque pues, es comida, y quieres enseñársela a los demás, ¿no? Le hablas pues a la edad de ustedes ya tendrían como 3, 4 hijos, le hablas a tus hijos. Estamos en la prehistoria, recuerden.
yo ya no existiría porque en la prehistoria no llegaban a mi edad, ¿eh? Ya a los casi 40 ya no llegaban, yo ya estoy muerto, yo soy el narrador. Entonces, a mí me comió un tigre por allá porque no pude correr porque me lastimé en la cacería anterior. Entonces, ¿cómo le dices a los otros, a tus niños o a los otros de la tribu, del grupo, cómo les dices, del clan sería, que, que coman? ¿Y cómo le dices qué es lo que acabas de encontrar? O sea, si no usas el español, ¿cómo lo harías? A ver, piénsenle. Si tuvieran que crear un lenguaje escrito, dice aquí, ¿cómo escribirían manzana, perro, árbol? O sea, imagínate, ¿qué es lo que harías? ¿Sí? Tienen acceso dice Jocelyn, lo haría mediante señas y dando una interpretación de gestos felices. Ok. Y si tuvieras que dibujarlo en la cueva, Jocelyn, ¿tienes acceso a la herramienta de pintura aquí en la plataforma? Sí, profe. A ver, píntanos cómo pintarías en tu cueva que te encontraste, o que hoy cambió la vida del clan porque te encontraste una manzana. Mientras Itzel nos dice qué nos quiere decir, mientras Jocelyn lo pinta. Bueno, iba a decir que de hecho hay una película ¿Sí? que habla más o menos de eso. Bueno, no recuerdo el nombre, pero es similar a lo de la manzana, pero ahí pasa una avioneta, igual es una tribu que pues no sabe nada, no saben leer o cosas así. Entonces se les cae un envase de Coca-Cola. Ujú. Entonces golpea al padre porque iba con sus hijos. Entonces, para él es algo raro, algo extraño, algo como de los dioses, que se los mandó y así va pasando la historia, que por haber encontrado esa lata le pasan tantas cosas, pierde a sus hijos, no sé si encuentra animales salvajes o algo así. Sí, sí, sí sé a qué película te refieres. Los demás ya la vieron, ¿saben a qué película se refiere Itzel? Se llama Los dioses deben estar locos. Hay parte 1 y parte 2. Los dioses deben estar... Está muy gracioso, ¿eh? Y muy bueno. Ay, voy a dibujar, pero es que supuestamente es un hombre que está agarrando la manzana y está feliz. Ajá, exactamente. Entonces ahí eso quedaría dibujado en la cueva. Pero si te fijas, esto no es un lenguaje, esto cuenta no nada más, no solamente este dibujo que quedaría en tu cueva, no cuenta únicamente, voy a borrar mis dibujos, no cuenta únicamente el evento, no lo cuenta con las palabras que nosotros conocemos, cuenta el evento del día, cuenta el evento importante, cuenta el evento de la persona, cuenta el evento del objeto. O sea, plasma muchísimas ideas en un solo dibujo, ¿sale? Si esto después, años después, alguien lo quisiera sintetizar, tal vez solamente dibujaría la mano y la manzana, me podría pensar, ¿no? O dibujaría el árbol y la manzana, o simplemente la manzana, porque es el objeto importante, ¿sale? Y después le tendrías que poner un sonido a este evento, o un sonido a este objeto, y obviamente, pues, dentro de la misma cognición humana te vas a dar cuenta que le tienes que poner un sonido a cada uno de los elementos, ¿no? Al árbol, a la manzana, a la persona, a la mano, al tronco, a las hojas, etcétera, ¿no? Entonces, dice Jocelyn, lo harías mediante signos, ¿no? Algo así, gestos felices, incluso pusiste aquí la cara de felicidad. A eso también le tendrías que dar un nombre. La película siguiendo con el tema ya para terminar, la película que dice Itzel se llama Los dioses deben estar locos, y ahí se la quieren echar de un fin de semana palomero, que está muy interesante para lo que estamos hablando. Esta película, no les garantizo conseguirla porque ven que luego se las pongo en la plataforma. Les puse la de Nell, les puse la otra que se llama Una mujer llamada Nell. Esta la vamos a ver en el siguiente tema, y esta sí se las conseguí, se las puse para que la puedan ver. No, para que no la tengan que ver en páginas de esas que sacan anuncios. Esta la van a ver desde mi Google Drive. Entonces, bueno, y habla de los bosquimanos, ¿sí? Los bosquimanos son las tribus que viven en estas zonas desoladas de África, que todavía siguen con, ¿cómo decirlo?, costumbres, tradiciones
y actividades que son desde las eras, ¿no? Desde la prehistoria. Ellos siguen usando taparrabo, siguen cargando un palo, y eso es todo. Eso es todo su propiedad. Y tienen una cultura simple, pero muy ética, muy noble, ¿sale? Que no ha avanzado, que no ha sido alterada más bien por el difusionismo de la civilización occidental, ni oriental, ni nadie, ¿no? Entonces, sí es interesante pensarlo así porque esto es real, todavía existen los bosquimanos, en la actualidad todavía existen. ¿Sí? Estas personas agarran un trozo de sal que de verdad desconozco dónde consiguen, pero se lo dan a los monos para encontrar agua, y como el mono sabe dónde hay agua, el bosquimano lo único que tiene que hacer cuando al mono le da sed, ¿sale? Es seguirlo y encontrará agua en donde quiera que esté. ¿Sí? Tienen sus técnicas, sus estrategias para sobrevivir en las condiciones más inhóspitas de la Tierra, ¿sí? En desierto, en donde hay pocos recursos, ellos sobreviven, ¿sale? Y se comunican a través de chasquidos de boca y unos cuantos sonidos guturales, ¿sí? Algo así como, ¿sí? Entonces, es interesante, les digo, si quieren ver la película, se las recomiendo mucho, igual que Itzel. Los dioses deben estar locos, parte uno y parte 2. La más graciosa es la parte 2, cuenta un poco menos, pero la otra, tienen como que se complementan entre sí las películas. Me gusta más la 2, pero, porque es más chistosa, ¿no? Pero la uno también es muy interesante. Entonces, ahí se los dejo de recomendación. Bueno, entonces, este sería ¿cómo escribirías manzana, persona o árbol? O sea, es todo esto lo que Jocelyn nos explicaría, ¿sí? Como pueden ver, hay mucho más allá en el lenguaje que solamente nuestro habla, que solamente hablar en español, ¿sí? Esto es lenguaje simbólico. Bueno, hasta acá lo vamos a dejar por hoy, señoritas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, comentario, algo que decir. Porque si no, pues ya saben. Si no hay otra cosa, pues nos vemos el próximo martes. Misma hora, mismo canal. No, nos vemos el próximo martes. Ojalá y le puedan dar el aviso a Eli, mándenle un dibujo de lo que le acabo de decir, a ver, a ver si le entiende. Y y pues nada más, ¿no? Cuídense, y si ya no hay otra cosa, pueden irse desconectando. Sí, ¿verdad? Porque esta clase es de, hoy nos toca clase de, no, ¿verdad? O nos toca clase de 2 horas, ya ni me acuerdo. Recuérdenme. O ya las estoy corriendo y todavía no nos tenemos que ir. No, profe, termina 11:30. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias. Habrá foro. Ah, sí, cierto, antes de que se vayan. El martes se me pasó ponerles el foro. Al ratito se los subo. Les subo los 2 foros y ya los contestan con calma el fin de semana. ¿Sale? Cuídense. Y ahora sí, pueden irse desconectando y que les vaya bien. Buen fin de semana. Bye, profe. Bye, bye. Gracias, profe. Por nada, cuídense. Bye.